Obviamente, como estoy a capela aquí, entonces necesito levantar un poquitito el volumen de mi voz. ¿Todos me escuchan, hermanos? ¿Sí? ¿Hay alguna persona que no me escuche? ¿No? Muy bien. Bienvenidos esta mañana a este tiempo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios también. Hemos tenido nuestro tiempo para cantar, celebrar el nombre del Señor y para bendecir su nombre. Y ahora es el tiempo también para que Él bendiga nuestras vidas a través del mensaje de la palabra. Voy a invitarle a que abra su Biblia un momentito conmigo en Mateo capítulo número 11. Mateo capítulo número 11. Mateo 11, verso 28. Un texto creo bastante conocido y usted lo recordará a la hora de leer. ¿Qué le parece si lee conmigo 11, 28 al 30? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor quiere traer descanso a nuestra alma. El Señor quiere traer paz a nuestra alma. Hemos estado abordando el tema, vamos a decirlo así, el ambiente, el ámbito de las emociones. Y he titulado a las reflexiones que he estado compartiendo: ¿y tú cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Porque las emociones tienen que ver justamente con las percepciones. La percepción, una emoción, hemos dicho, es básicamente una alteración del ánimo que es percibida por nuestro ser. Y cuando digo nuestro ser, es muy importante que entendamos, no percibida por nuestro cuerpo, sino por nuestro ser. Somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Las emociones, creo yo, tienen su manifestación primaria en lo interno de nuestro ser, en el alma. Y de allí pueden tener, y en la mayoría de los casos, tienen una manifestación también corpórea, que puede ser muy amplia o puede ser algunas veces ligeramente reducida, pero tiene una manifestación en nuestro ser. Abordamos anteriormente el tema del temor y dijimos que el temor es un sistema, desde un punto de vista, el temor está implantado, es una emoción que está en nuestro ser y que funciona de una manera ordenada como un sistema de alarma que nos ayuda a prevenir momentos en los cuales nuestra vida, nuestro ser puede estar en riesgo. Desde esa óptica, el temor tiene una dimensión que es positiva, que es saludable. Sin embargo, también hablamos de que a veces en nuestra vida hay temores que son catalogados como temores irracionales, porque sentimos temor ante cosas, ante objetos, ante personas, ante situaciones que no precisamente representan un peligro para nosotros. Sin embargo, existe esa inquietud en el alma que se llama temor y nos impide desarrollarnos adecuadamente. Hemos dicho también, dentro de las cosas que hemos dicho, que nuestra personalidad, nuestro ser se ha visto afectado por la presencia del pecado en el mundo.
Cuando el pecado entra en el mundo, bien, vamos a ir un poco más atrás. Cuando Dios crea al hombre, dice la Escritura que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, los animales, las estrellas, etcétera, y al hombre, dice que vio que todo era bueno y bueno en gran manera. El ser humano estaba en un ambiente saludable, dirigido por la presencia de Dios. Pero cuando el hombre decide desobedecer la voluntad de Dios y permitir la entrada del pecado en su vida y en la esfera de la creación, entonces hay una alteración del orden de Dios y hay un desbalance, de tal manera que entonces, creo yo, nuestras emociones también se vieron afectadas en ese lugar. Por eso es que tenemos tanto inconveniente con las emociones. No es que las emociones en sí sean malas, sino que las emociones mal canalizadas, desequilibradas, nos provocan cierta incomodidad, cierto estorbo y ciertos problemas para desarrollarnos en la vida. Así que uno de los principios que hemos dicho es que Dios quiere restaurar su imagen en nosotros. Cuando Cristo viene a nuestra vida, el Señor quiere enseñarnos a vivir de una manera adecuada y equilibrada, en armonía con las emociones que están en nuestro ser, porque todos nosotros somos seres emocionales. Aún la persona que parezca más fría, aún la persona que parezca más seria, aún la persona que parezca inamovible ante ciertas circunstancias difíciles de la vida, experimenta en lo interno de su ser la manifestación de las emociones, aunque a veces no las exprese externamente, pero las hay, están allí. Y Dios quiere restaurar la imagen suya en nosotros. Así que hemos hablado de la necesidad de tener un equilibrio, de tener un balance, de tener un orden en las cosas, en el ejercicio o en el dominio de las emociones. Y hemos dicho, todos poseemos emociones, pero que las emociones no nos posean a nosotros. O sea, disfrutémoslas, porque las emociones que Dios nos ha dado, mi hermana y mi hermano, son para interactuar en el medio en el cual nos desenvolvemos, nos movemos. Las emociones son para eso. Amar es una belleza. Amar es una belleza. Sentir alegría en algún momento dado es una belleza, es maravilloso. La tristeza es una emoción que puede llevarnos a estados de ánimo bastante subsónicos, por decirlo así. Sin embargo, aún en medio de la tristeza, el Señor Jesucristo nos enseñó cómo debemos lidiar con ella. Y mencionábamos que cuando Jesucristo estuvo triste, ¿qué hizo? Una de las cosas que hizo fue llamar a sus amigos, llamar a sus allegados, compartirles su situación y orar también en medio de su circunstancia. Así que aún a veces las emociones más negativas o las que nos parecen más negativas, bien canalizadas, se convierten en un recurso para acercarnos a Dios en esos momentos críticos de nuestra vida. Hablábamos también acerca de la ansiedad la semana pasada, ¿recuerdan ustedes? Y dijimos que la ansiedad es un estado de inquietud del alma. Es mantener, y literalmente el término lo que quiere decir es mantener en el aire suspendido, mantener en la mente, mantener los ojos fijados en algo. Y la ansiedad es una inquietud del alma que normalmente fija nuestra mente en algo. Ese algo normalmente está relacionado con nuestro futuro y de alguna manera tenemos una expectativa negativa en cuanto a nuestro futuro y eso nos provoca estados de inquietud en el alma. Hablábamos de la ansiedad la semana pasada y decíamos que algunas de las cosas, de las raíces, no de las cosas que provocan ansiedad, sino justamente de las raíces donde se enraiza la ansiedad para agarrar fuerza y para hacer su papel en el momento oportuno para ella,
son sentimientos de ineptitud e inferioridad, mencionaba yo la semana pasada. Otra de ellas, experiencias traumáticas del pasado. Y vamos a ver que muchas de las emociones que experimentamos de una manera negativa, aún el amor, que es una emoción realmente positiva, aún el amor, que es una emoción realmente positiva, mal canalizado, se puede convertir en una máquina mortal demoledora que puede desbaratar la vida de una persona y hasta de una familia completa y de toda una sociedad. Entonces, las experiencias traumáticas del pasado, muchos de los desórdenes, del desequilibrio de nuestras emociones, tiene su asidero en experiencias del pasado. Y una de las cosas que mencionaba la semana pasada, hermanas y hermanos, era la culpa. La culpa es una de las raíces por las cuales hablábamos y decíamos la ansiedad tiene su manifestación, pero no solamente la ansiedad, sino otros desbalances. Por eso, el tema del día de hoy es acerca de la culpa. Y vamos a introducirnos en el tema de la culpa hoy, y no lo voy a terminar el día de hoy, porque quiero hablar de dos dimensiones de la culpa. Hoy vamos a trabajar una y la próxima semana quiero hablar sobre la otra. La culpa. ¿Qué es la culpa? En el plano o en el ámbito penal o civil, la culpa tiene que ver con la responsabilidad de una persona en la participación de un incidente o un accidente. O sea, la culpa es meramente quién es responsable de este acontecimiento. ¿Quién provocó? Pensemos en un accidente de tránsito. ¿Quién provocó este accidente? Responsabilidad. En ese accidente pudo haber mediado meramente su falta de cuidado. Entonces, se habla en el plano penal o en el plano civil, se habla de delitos culposos. Pero también pudo haber mediado la intencionalidad y la deliberación. Y eso es lo que se conoce como dolo. Y es diferente la sanción para la culpabilidad dolosa y la culpabilidad o delitos culposos. Entonces, eso es en el plano penal. El diccionario de la Real Academia Española define en el ámbito de la psicología, dice que la culpabilidad o la culpa es la acción o la omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Y aunque la redacción de esta definición habla más de la acción o la omisión, creo que el enfoque de esta definición tiene que ver con el sentimiento que se genera cuando yo, por accidente inclusive, salí en mi vehículo y tuve un accidente y otra persona se vio altamente perjudicada por ese accidente. Nunca he tenido esa experiencia, me imagino que debe ser terrible, pero he sabido de gente que cuando sale en su vehículo y se atraviesa un ciclista o un motociclista y lo ve volar por los aires y caer al otro lado del vehículo, las personas se bajan de su vehículo en shock y a veces no percibiendo qué es lo que está sucediendo alrededor, no dándose cuenta exactamente de qué está pasando. Está en shock la persona. ¿Por qué? Porque en ese momento, dentro de las cosas que le rodean, es un terrible sentimiento de culpabilidad, porque suspendió por los aires a algún elemento. Y máxime si el elemento cae al suelo, a la tierra, y no se levanta por un rato. Se piensa lo peor. Psicológicamente, entonces, tiene que ver con ese sentimiento de responsabilidad. ¿Qué tirada? Ya se apagaron las lámparas, ¿verdad? Ya no me sirven los lentes, hermanos. Teológicamente, la culpa tiene que ver con la responsabilidad al haber cometido un pecado
Y esta responsabilidad exige una sanción. Gracias. No, yo creo que me la juego, Eduardo, gracias. Tienes razón, el celular es una buena opción. La culpa teológicamente tiene que ver entonces con la responsabilidad al haber cometido un pecado. Y sabemos que pecar es errar al blanco, es salirnos de la voluntad de Dios. El Señor tiene un designio para nuestra vida, un designio en torno a algún aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, la fidelidad del hombre a la mujer y de la mujer al hombre en el matrimonio es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si yo me aparto de ese designio y esa voluntad del Señor, eso es un pecado, es una ofensa delante de Dios. Y teológicamente hablando, yo soy por lo tanto culpable de mi delito, de haber fallado, de haberme apartado de la voluntad de Dios. Ahora, el sentimiento que surge por haber pecado, mi hermana y mi hermano, por haber hecho mal o por nuestra ineptitud, ese sentimiento es a lo que quiero referirme en este tiempo, en esta mañana, que en parte tiene una manifestación de una forma y en parte la tiene de otra, y es lo que vamos a ver entre hoy y el próximo domingo. Pero la culpa no viaja sola, la culpa tiene sus compañeros de viaje. Uno de ellos es la tristeza. Cuando una persona se siente culpable de algo, cuando experimenta sentimientos de culpabilidad de cualquier índole, cuando una persona experimenta sentimientos de culpabilidad, esto puede ir acompañado de la tristeza. Puede sentirse triste. Esa tristeza puede tener una manifestación en su vida justamente porque al sentirse culpable de algo que haya sucedido en el camino de la vida, de lo cual todavía esa persona está cargando ese peso de culpabilidad en sus hombros, la persona se percibe a sí misma no solo como responsable de aquel hecho, sino como inadecuada para desarrollar otro tipo de eventos y de acciones en la vida en los cuales tenga una experiencia similar a aquella. La depresión es compañera también de la culpabilidad. Hay muchas personas que experimentan depresión y las raíces de su depresión están en sentimientos de culpabilidad de situaciones que ha vivido en su pasado, y después vamos a hablar un poquito más de eso. La vergüenza es compañera de la culpabilidad. Una persona que se siente culpable es una persona que siente vergüenza. Es una persona que cuando, por ejemplo, llega a un ambiente y de repente hay 2 o 3 personas por allá y ve que aquellas 2 o 3 personas empiezan y la otra, y empiezan a secretearse, esta persona puede pensar que están hablando de él, porque la vergüenza que siente por el sentimiento de culpabilidad que está enraizado en su vida lo hace sentirse vulnerable y cuestionado en todos los ambientes de la vida. Entonces son personas que les cuesta interactuar en un ambiente donde hay muchas personas, especialmente en ambientes desconocidos. El desánimo es compañero de la culpabilidad. La falta de valor también. Cuando una persona, recuerden que la semana pasada les hablaba de que en la ansiedad, una de las concepciones de la ansiedad es una mentalidad dudosa. Que la persona dice, no, yo sí puedo, no, en Cristo todo lo puedo, sí, voy para adelante. No, pero es que, y la persona empieza a dudar en su vida, en su historia. Esa falta de valor algunas veces no tiene que ver con la ansiedad como tal, sino con la culpabilidad, no con el temor de lo que vaya a pasar, sino con el pensamiento que la persona tiene sobre sí misma acerca de el peso y la responsabilidad que carga sobre sus hombros. Esa responsabilidad, ese sentimiento que se llama culpabilidad. Ahora, existen 2 tipos de culpabilidad. Cuando uno se acerca a estudiar el tema de la culpabilidad, todos los que escriben acerca de la culpabilidad nos hablan de 2 tipos de culpabilidad. Una de ellas
la culpabilidad real y la otra la culpabilidad falsa o ficticia. Y el tema es que, vamos a verlo hoy, todos somos responsables y todos somos culpables en torno a una culpabilidad real. Sin embargo, la solución para la culpabilidad real es la más sencilla de todas. Pero la culpabilidad ficticia es un poco más compleja, un poco más difícil de sobrellevar. Hoy yo quiero hablar sobre la culpabilidad real y el próximo domingo quiero hablar sobre la culpabilidad falsa. ¿De acuerdo? La culpabilidad real, mi hermana y mi hermano, es el sentimiento de responsabilidad por haber pecado. Pensemos en eso. Sentimiento de responsabilidad por haber pecado. La responsabilidad que sentimos por haber fallado. La Biblia dice, y usted se sabe este texto de memoria: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese pasaje es sumamente claro. Todos hemos pecado, todos somos pecadores y por lo tanto todos nosotros somos culpables de haber fallado delante del Señor. Con lo más íntegro que pueda ser cualquiera de nosotros en nuestro proceder o que pueda haber sido en la antigüedad, dice Santiago también: cualquiera que guarde toda la ley, pero tropieza en un solo punto de la ley, se hace culpable de todos los demás. Y yo le pregunto a usted, ¿alguno de los que está aquí nunca ha ofendido por lo menos en un punto de la ley? Que levante la mano el que está libre de pecado. Ninguno. Así que todos somos culpables. Todos somos pecadores. Ese sentimiento de responsabilidad por haber pecado, mi hermana y mi hermano, óigame, puede ser saludable cuando cumple el propósito divino en nuestra vida. Pero puede degenerar en muchas conductas nocivas, como el sentimiento de rechazo, como ya lo he mencionado, o de autorrechazo, sentirse rechazados por los demás o sentirme rechazado yo a mí mismo, como la ira, que es otra manifestación de la culpabilidad, como la depresión, la baja autoestima, entre otros, si no se maneja bíblicamente. Segunda de Corintios capítulo 7 y verso 10 dice así: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Y aquí debemos entender que esta tristeza de la que habla el texto está asociada con un apartarse de Dios. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Óigame, el ser humano, el creyente, el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios todavía, en el momento que se percibe a sí mismo culpable de sus actos, se da cuenta que ha fallado delante de Dios. En el plano de la voluntad de Dios, una persona que se percibe culpable de sus pecados, ¿qué debe hacer? Proceder al arrepentimiento. De tal manera que ese sentimiento de responsabilidad, porque he fallado delante de Dios, tiene una dimensión positiva, y es cuando me encausa a buscar reconciliación con Dios, si soy hijo de Dios, o si todavía no he entregado mi vida a Cristo, encausa mi vida a buscar el perdón del Señor para salvación en mi vida. Ese sentimiento de responsabilidad, esa culpabilidad real y verdadera, nos damos cuenta de que hemos fallado delante de Dios, entonces buscamos el arrepentimiento delante del Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo
convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y si no es hasta el momento en que una persona realmente se convence de que necesita arrepentirse delante de Dios, nunca va a proceder al arrepentimiento. Esa tristeza, esa culpabilidad, esa percepción de ser responsable de haber ofendido a Dios, le da a la persona la base para tomar el acto, la decisión de decir: me voy a acercar a Dios y voy a arreglar esta situación, porque Dios está dispuesto a perdonar en todo tiempo, mi hermana y mi hermano. Vamos a tener que meter en el presupuesto cuerdas vocales nuevas. Máxime con la competencia. Que me acerque. No puedo. Tengo que guardar una distancia. Bien. Hubo un hombre, un malhechor. Si alguien merecía la muerte por sus actos, era él. Tuvo la capacidad de reconocerse a sí mismo malhechor, porque algunos no lo hacen. Si se está metiendo el agua hay que cerrar las ventanas, ¿verdad? Y eso me ayuda también a no competir con la lluvia. Bueno, siempre compito un poco. Solo una por aquello, para que quede habilitada la salida. Gracias. Hubo un hombre que fue culpable. Usted y yo lo conocemos sin haberlo visto nunca. Este hombre estaba al lado del Señor Jesucristo clavado en una cruz. ¿Se acuerda? Y cuando le dice al Señor Jesucristo, porque el otro le injuriaba y le dice al otro: oye, calla, tú y yo tenemos razón por qué estar aquí, pero este hombre no tiene razón por la cual estar aquí. Y le dice al Señor Jesucristo: gracias, varoncito. Y le dice al Señor Jesucristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vea usted la capacidad del perdón de Dios, porque el ser humano piensa que para recibir el perdón de Dios tiene que haber caminado un trecho en la vida, tiene que haber pagado una penitencia, tiene que haber mejorado sus acciones, tiene que haber hecho algo. Pero a este hombre el tiempo se le había agotado y en el lecho de muerte le dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vea usted cómo es la capacidad perdonadora del Señor Dios Todopoderoso, que el Señor le escribe al pueblo de Israel por medio del profeta, le habla y le dice: vengan ya y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que está haciendo es un contraste entre un color intenso para representar el pecado más grave del mundo y luego decir: si vienen a mí y hacemos cuentas, yo estoy presto para perdonar. Por eso la culpabilidad real, mi hermana y mi hermano, tiene la solución más sencilla de todas. ¿Cuál es? La gracia de Dios está dispuesta para perdonarnos de todos nuestros pecados. Como veremos la semana entrante, la culpabilidad real a veces puede degenerar en nuestras vidas en una culpabilidad falsa. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta creer la maravillosa gracia perdonadora de Dios sobre nosotros. Y a veces las personas arrastran o arrastramos
sentimientos de culpabilidad del pasado por acciones que en efecto hemos hecho mal, que en efecto habíamos fallado, no solo un accidente, no, por premeditación y alevosía de apartarnos del Señor. Y miramos hacia nuestro pasado y sentimos que esa nube negra, esa mancha oscura en nuestro historial nos ha marcado hasta el día de hoy y nos sentimos culpables. Sí, somos o fuimos culpables, pero si algún día nos arrepentimos de ese pecado y lo confesamos al Señor y arreglamos las cosas con el Señor agarró el paquete de ese pecado y lo echó al fondo del océano y nunca más se acordó de él. Pero nosotros nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos a veces. Por eso la culpabilidad real puede degenerar en una culpabilidad falsa. Pero la culpabilidad real tiene una solución, y la solución es única, y es una y puede ser para siempre. Dice la Escritura, y usted lo sabe bien, si confesamos nuestros pecados para perdonarnos y para limpiarnos de toda. Hermana y hermano, cuando nosotros confesamos nuestras faltas, cuán graves hayan sido, el Señor nos limpia. Lo que pasa es que como nuestras emociones están lastimadas por la presencia del pecado, nos cuesta sentirnos perdonados. Y por eso nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y cargamos sentimientos de culpabilidad irracional, de culpabilidad ficticia, de la que vamos a hablar la próxima semana. Pero la solución está allí. ¿Cuál es la solución? La sangre de Cristo está dispuesta para perdonarnos de todo pecado. Gloria a Dios por eso. Así que, para ir terminando, porque ya se me va acabando el oxígeno de la garganta, la solución, si usted está experimentando culpabilidad real, o sea, si usted en este momento vuelve a ver hacia atrás y usted dice, wow, sí, yo me he apartado del Señor, me aparté y todavía no me he arreglado con Dios. Si usted estuviera en ese caso, hoy, mañana, algún otro día, mire, lo primero que hay que hacer es reconocer y aceptar nuestra responsabilidad de la situación. O sea, evalúe. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Pruébame y conoce todos mis caminos, todos mis pensamientos. Y yo creo que cuando uno le dice eso al Señor, no solamente le está diciendo a Dios, examíname, uno mismo también se está examinando. Uno está dispuesto a reflexionar en lo que el Señor quiere decirle a uno. Lo primero es, acepta tu responsabilidad, acepta tu culpabilidad. Si has pecado, reconoce que has pecado. No lo llames por otro nombre. Si fuiste infiel, di, Señor, perdóname porque he sido infiel. Cualquier cosa que pueda, miren, hoy en día, es más, ni hoy, siempre, nada debe sorprendernos que pueda suceder aún dentro del mismo ambiente de los creyentes, porque aunque somos todos creyentes, pero como seres humanos somos expuestos, por decirlo así, a la presencia, sí, somos expuestos a la presencia del pecado, y lo que quiero decir es que el pecado en cualquier momento puede entrar y corroer, y lamentablemente ha sucedido. Hay creyentes que están atados a la pornografía. Hay hombres que son infieles a su esposa siendo creyentes y acudiendo a la iglesia los domingos. Hay creyentes que salen el domingo del templo y pasan a un bar a echarse una birrita. Y no que yo piense que tomar licor por per se sea pecado, pero es todo lo que viene detrás de ello también.
Y podemos mencionar una serie de pecados y algunos aberrantes. Cuando digo aberrantes me refiero a que usted, si yo se los mencionara, usted se escandalizaría, tal vez. Si yo he pecado, tengo que reconocer que he pecado y que me he apartado de Dios. El primer paso para la libertad de la culpabilidad real es reconocer mi falta y llamarla por el nombre que es. El segundo paso es acercarme a Dios en arrepentimiento y confesión, ya sea para salvación o ya sea para restauración. Si hay alguna persona en este lugar que nunca ha entregado su vida a Jesucristo, pero se reconoce a sí mismo pecador el día de hoy, lo que debe hacer es acercarse a Dios y arrepentirse de sus pecados para que el Señor le dé salvación y vida eterna. Y aquellos que hemos creído en el Señor, si nos damos cuenta que nos hemos apartado de Dios, que en efecto somos culpables de pecado, hermana y hermano, no debemos seguir escondiéndonos. ¿Qué hizo Adán cuando llegó el Señor y preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso que no sabía el Señor dónde estaba Adán? Claro que lo sabía, pero llegó buscándolo. ¿Por qué? Para tener un diálogo, un acercamiento con él. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? ¿Y qué está haciendo el hombre? El culpable. ¿Qué está haciendo el ser humano? Escondiéndose. Cuando nos percibimos culpables, una de las tendencias nuestras como seres humanos es reunir el enfrentamiento, reunir el acercamiento, rehuir el acercamiento, rehuir la reconciliación, rehuir la confesión y el arrepentimiento de nuestro pecado. Esa es una de las tendencias. Pero en lugar de eso, la solución a la culpabilidad real, ¿cuál es? Acérquese a Dios. Arrepiéntase de sus pecados, confiéselos al Señor. Él es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. En tercer lugar, una vez que usted ha confesado al Señor, una vez que usted ha hablado con Dios, usted tiene que aceptar el perdón de Dios. Qué lástima que esto no está en la pantalla. Usted tiene que aceptar el perdón de Dios con decisión, con oración y con convicción. Esto es muy importante. Por favor, no se me caigan en esta parte. Esto es muy importante. Hay un texto en el libro de Job, capítulo 22, verso 28. Maravillosa palabra. Dice Job 22, 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y entonces alumbrará la luz de tu camino, o alumbrará luz en tu camino. Estoy parafraseando el texto, pero dice, determinarás una cosa, tomarás una decisión. Mi hermana y mi hermano, uno de los mayores problemas cuando nosotros nos reconocemos pecadores, especialmente no con pecados puntuales en la historia, sino con pecados de esos que nos cuesta desarraigarnos, pecados de esos que vienen a nuestra vida hoy, mañana, el otro día, la otra semana, y son pecados con los que a veces se está luchando para ser libre de esa atadura. Sí, hay creyentes que, aunque han creído en Cristo, están luchando con una particularidad en su vida. Pecados de muchas índoles. Y uno de los problemas más grandes que hay es, claro, y vea, entramos en el círculo del adicto. ¿Sabe cuál es el círculo del adicto? Los adictos vienen bien en la vida, de repente, ¡plá!, tuvieron la tentación y cayeron en su adicción. Pensemos en un adicto a la droga. Cayeron en la droga. En ese momento, obviamente, cuando participó de la droga, todo se le olvidó y está en un éxtasis, pero inmediatamente pasa el efecto, aquella persona se siente lo más miserable del mundo, la peor escoria del mundo.
Y entonces empieza en un batidero de barro, de remordimiento, no, es que yo no sirvo para nada, es que no, yo no puedo, es que yo soy una basura. Y la persona se siente lo más miserable. Pasa por esa etapa por un tiempo, pueden ser unas horas, pueden ser unos días, y después el adicto vuelve otra vez a la vida y toma una decisión y dice: no, un momento, ya no más, no me entrego a esto más. Y entonces toma la decisión de que ahora las cosas van a ser diferentes, y viene levantando, toma esa decisión y vuelve a tener una vida ordenada. Pero por eso se llama el círculo del adicto. ¿Sabe por qué? Porque después de un tiempo de tener una vida ordenada, vuelve a sufrir la tentación, vuelve a caer en ella, vuelve a sentirse miserable, vuelve a tomar otra decisión, vuelve a levantarse y camina por un tiempo que pueden ser unas horas, pueden ser unos días, pueden ser unos meses, hasta pueden ser años. Camina por un tiempo y vuelve a caer en él. Y a veces, en cuanto al pecado, el creyente se encuentra, algunos creyentes se pueden hallar en el mismo círculo vicioso. Caminan bien con el Señor por un tiempo, pero viene la tentación, aquel pecado que está tocando, que está causando tanto daño. Viene la tentación y la persona está pensándolo y está viendo, a ver, está en la lucha. No, es que yo amo a Dios y yo quiero seguir al Señor. No, pero es que, wow, es que, no, pero no, es que yo quiero seguir al Señor. No, pero es que, y está en esa lucha. Y en determinado momento, se entregó a la tentación. Se sintió lo más miserable durante un tiempo. Después reconoció las verdades que hemos hablado hoy. Dios es amplio en perdonar. Y dice: no. Yo me voy a acercar a Dios, me arrepiento y ahora sí tomo una decisión. Y de aquí en adelante no más. Y se levanta aquel hermano, aquella persona, y empieza a caminar en la vida con mucho orden. Pero pasan unos cuantos días y vuelve a sucumbir. Esas experiencias acontecen en la vida de algunos creyentes. ¿Y sabe por qué? Job capítulo 22, versículo 28. Tomarás una determinación y te será firme. Mi hermana y mi hermano, el mayor inconveniente es cuando tomamos decisiones y nos olvidamos que hemos tomado decisiones y no las afirmamos en el futuro. Si usted en un punto de su historia tomó una decisión, la mentira más grande que el diablo quiere hacerle creer a usted es que esa decisión no vale nada, pero vale mucho, porque fue su momento de acercamiento con Dios. Por eso, acuérdese de las decisiones. Dice el libro de los Proverbios y también los Salmos que debemos acordarnos de los votos que le hemos hecho al Señor, mi hermana y mi hermano. Acuérdese de esa decisión. Y cuando la tentación toque la puerta de su vida, usted dígale a la tentación: no, un momento, yo ya tomé mi decisión. Y haga firme su decisión. Esa determinación suya, mi hermana y mi hermano, le va a valer mucho para vivir la victoria cristiana, la victoria en Cristo Jesús. Por eso, acepte el perdón de Dios con decisión. Decida que usted va a creer en el perdón de Dios, porque el adversario va a tratar de llenar su mente de pensamientos negativos, de que todavía su perdón no ha sido total. Pero mi hermana y mi hermano, nuestro Señor es amplio en perdonar. Dice el libro de Efesios, la carta a los Efesios capítulo 2, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, en esa condición, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor, estando muertos. Si eso hizo por nosotros estando muertos y siendo enemigos, ¿qué no hará hoy por nosotros que somos sus hijos, mi hermana y mi hermano? Y eso dice también la carta a los Romanos: si nos ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y ahí no está hablando de ninguna teología de la prosperidad, está hablando del perdón y del amor de Dios que están disponibles para nuestra vida todos los días, las 24, las 25, las 30 horas del día. Está disponible.
La culpabilidad real tiene su solución en el perdón y la gracia de Dios. Hay que decidir, hay que arrepentirse, hay que creer. Ese es el último punto. Crea. Por eso, acepte el perdón con decisión, con oración. Con oración. Es muy importante orar para que el Señor nos dé fortaleza. De hecho, el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y hay que creer. Crea y crea, mi hermana y mi hermano, la verdad que Dios dice acerca de usted. Dice Romanos en el capítulo 8, justamente en un ambiente donde está hablando de la lucha contra nuestras debilidades. Justamente dice Romanos capítulo número 8, que en Él nosotros somos más que. Eso nos dice la Escritura. Nuestro adversario, el diablo, va a tratar de poner delante de nosotros pensamientos negativos, de que yo no puedo vencer, de que yo no tengo triunfo. Pero el Señor dice que somos más que vencedores. Así que crea lo que la palabra, lo que la verdad de Dios dice acerca de usted. Dice la Escritura que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino, primero, ¿qué dice? De poder, de amor. Si a usted le cuesta amar a algún hermano, a alguna hermana de la iglesia, nadie dice heme aquí, ¿verdad que no? Pero si a usted le cuesta amar a algún hermano, a alguna hermana de la iglesia, a alguna persona, el Señor dice que le ha dado espíritu de ¿qué? De amor. Usted puede amar y puede amar de verdad, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros los creyentes somos los que deberíamos amar de verdad. Y dice el final, me gusta, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de. Uy, mi hermana y mi hermano, si hay una de las cosas que a veces nos falta a los creyentes, bueno, a todos los seres humanos, ¿no? Por eso, aunque sabemos que esos chicharrones nos caen mal, vengan para adentro, porque nos falta dominio propio, ¿sí o no? ¿A alguno le ha pasado eso? No. Porque nos falta. Pero nos falta porque no creemos que lo tengamos. Mi hermana y mi hermano, nosotros tenemos el poder y la autoridad en Jesucristo para tener control de todas esas situaciones. Los chicharrones es solamente una ilustración, porque yo sé que la mayoría de aquí les gustan los chicharrones, ¿verdad que sí, hermanos? Ya me di cuenta, ya se cantaron, ya se cantaron. Así que la próxima semana vamos a hablar de la culpabilidad falsa. Voy a dejar las laminitas que tenía aquí acerca de eso, mejor un par de láminas para la próxima semana. Finalmente quiero que terminemos leyendo un salmo, Salmo 86. Y ya que estamos hablando de la culpabilidad real, y la culpabilidad real consiste en ser conscientes de que en efecto hemos pecado delante de Dios, si en algo hemos pecado en estos días, porque de que nuestro pecado nos separaba de Dios, es una realidad, pero el Señor nos ha acercado a Él y hoy en día somos amigos de Dios. Pero si en alguna manera en el peregrinar nuestro en estos días nos hemos apartado del Señor, qué lindo este Salmo 86. Salmo 86, versículo número 11 al 13, que dice así. Salmo 86, 11 al 13. Léalo conmigo. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol.
quiero invitarle a que esa sea una oración nuestra. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu verdad. Caminaré yo en tu verdad. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Dios, te damos gracias porque hoy hemos señalado, hemos reafirmado esta preciosa verdad bíblica. Cuán horrendo sea nuestro pecado, no hay pecado que tú no tengas la capacidad de perdonar, en tanto nos acerquemos y nos arrepintamos delante de ti. Tú eres amplio en perdonar, Señor. Tú eres Dios grande y fuerte, soberano, creador y sustentador. Pero eres un Dios grande en misericordia y en toda bondad. Señor, si en alguna manera cualquiera de nosotros estamos experimentando sentimientos de culpabilidad, y es una culpabilidad real porque en efecto nos hemos apartado de ti, ya sea por acción o por omisión, porque Santiago también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. En cualquiera forma que nos hayamos apartado de ti, la solución está delante de nosotros, mi Dios. La solución eres tú y es la sangre de Cristo, presta y dispuesta para limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que en esta mañana yo te pido que nos des un espíritu sensible para buscar ese arrepentimiento, que la culpabilidad no se convierta en un tormento sobre nuestras vidas, sino que nos empuje, Señor, al arrepentimiento, a doblar nuestras rodillas delante de ti y a arreglar cualquier situación, y que el deseo de nuestro corazón sea el de esta oración del salmista: enséñame tu camino y yo andaré en tu verdad. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Les suplico que haga un esfuerzo y la próxima semana no falte, para que tenga el cuadro completo del tema de la culpabilidad. Que Dios le bendiga. Podemos saludarnos. Démosle un espaciecito a los niños que todavía no han salido de su actividad. Los padres nos quedamos por aquí, no vamos a buscarlos todavía, por favor. Les damos espacio para que ellos terminen de una manera adecuada. Gracias, saludos.